Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 13 de julio. Inversores, muy bienvenidos. Nicolás y yo os estábamos esperando. Nicolás, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Nicolás es director de análisis de renta variable de Singular Bank. Hemos tenido una sesión en la que la euforia de ayer por la llamada desinflación en los Estados Unidos, se ha desinflado, ¿no? se ha desinflado por las exportaciones de China. Y nos centramos, no sé cómo lo estás leyendo tú, lo que está pasando los últimos días, Nicolás, pero nos da la sensación de que hay días que nos gustan mucho las cosas, a la mañana siguiente ya no nos gusta nada y estamos bastante como esquizofrénicos, ¿no? No sé en qué punto ves a los mercados, Nicolás. Bueno, la euforia no puede durar todos los días, ¿no? Normalmente los mercados reaccionan a un dato de una forma más o menos instantánea, o como fue ayer, pues con una sesión fuerte, pero bueno, pues al día siguiente no tiene por qué seguir, ¿no? Pero bueno, si echamos un poquito la vista atrás, pues no cabe duda que los mercados llevan un año muy positivo, ¿no? De una forma quizás sorpresiva respecto a lo que esperábamos a principios de año, pero bueno, pues poco a poco las subidas en las bolsas se han ido asentando, ¿no? Pese a que las previsiones macro para la segunda parte del año en general siguen siendo bastante cautas, por no decir algo pesimistas, ¿no? Entonces, bueno, esta divergencia entre unos mercados que parecen cada vez más optimistas y una visión de la economía que no acaba de corroborar ese optimismo, bueno, pues es complicado de manejar, ¿no? en el mercado, porque bueno, no tiene un poco la plena confianza, ¿no? En que estas subidas que estamos viendo pues realmente sean sostenibles, ¿no? Pero lo cierto es que si vemos lo que se puede deducir del movimiento de los mercados, es como si poco a poco pues estuvieran quitándole probabilidades a que pueda haber una recesión en Estados Unidos, que era un poco la gran amenaza, y a su vez más confianza en que aunque los tipos de interés siguen altos y se van a mantener altos, que al menos el techo pues está por ahí, ¿no? La otra clave es que los datos de inflación, como vimos ayer en Estados Unidos, pues bueno, aunque más despacio a lo mejor de lo que algunos quisieran, pero bueno, pues poco a poco van cediendo, y eso significa que la Reserva Federal en algún momento próximo pues probablemente ya deje de subir los tipos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que los mercados parece que ven, y sería un escenario pues en principio positivo, ¿no? Para la bolsa. Ajá. Hablando de tipos de interés, en las próximas semanas teóricamente nos quedan dos subidas de tipos aquí en Europa. No sería sorpresivo. Quizá la sorpresa sería que nos quitaran uno o los dos, sí, ¿no? Pero cerrando el plano de análisis a las economías de la zona del euro, estamos también digiriendo datos de crecimiento. No tenemos claro, ayer también la confianza de los inversores alemanes pues volvió a caer. No tenemos muy claro por dónde van a venir los tiros, ¿no? Por dónde nos van a disparar, con perdón de la metáfora. Sí, efectivamente los datos en Europa más bien han flojeado un poco, ¿no? Lo vemos en los PMIs, que es un indicador que se sigue mucho, ¿no? Como se han situado por debajo claramente por debajo de 50 el PMI industrial o manufacturero, y el de servicios, que estaba muy fuerte, también ha aflojado, ¿no? Es decir, en Europa la tendencia ahora mismo es hacia una desaceleración, a un menor crecimiento, pero bueno, pues aquí al final la gran referencia es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos aguanta y si China consigue también un poco capear este temporal, bueno, pues Europa irá un poquito detrás, ¿no? Entonces, ahí es un poco la gran duda y la gran incertidumbre es básicamente Estados Unidos, ¿no? Si al final va a ir a una recesión, y si no es así, que es lo que el mercado parece que ve, pues yo creo que el resto del mundo pues irá un poquito detrás, ¿no? ¿Qué esperas, Nicolás, de los resultados empresariales que empezaremos ya a leer en pocas horas, diría? Bueno, los resultados ya una vez que cuando se publican suele haber pocas sorpresas, ¿no? Porque las compañías se encargan normalmente de antes de publicar, pues anticipar cuando va a haber algo negativo, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que este trimestre sea el suelo o el peor de los últimos trimestres, ¿no? Es decir, los beneficios en general empezaron en Estados Unidos, ¿no? Empezaron a caer a partir del segundo trimestre del año pasado,
pasado. Este sería pues ya casi el cuarto trimestre consecutivo en que han ido cayendo, y lo que esperamos es que este sea el suelo, ¿no? Con una caída en torno al 7-8% interanual, y que a partir del tercero o el cuarto empiece una recuperación, ¿no? Pero también esa recuperación de los beneficios está un poquito en duda o ligada a que efectivamente la economía se recupere, ¿no? Lo que pasa es que hay una parte del mercado, que es las grandes tecnológicas, que pincharon bastante el año pasado, y que aquí sí que se espera, después de todos los recortes de empleo y todos esos recortes de costes, sí que se espera un salto positivo, ¿no? Es decir, que en principio estos del segundo trimestre van a ser todavía malos, todavía vamos a ver caídas en general, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, y la cuestión es si transmiten confianza en que efectivamente lo peor está pasando y que en los próximos trimestres van a mejorar. Con este contexto que acabamos de ver, Nicolás, ¿qué decisiones inteligentes o apropiadas podemos tomar en las próximas semanas, teniendo en cuenta también el horizonte de temporalidad en el que estamos, que bueno, las bolsas, te pregunto específicamente por tu cartera, no por la renta variable, pues empieza a haber muy poco volumen ahí, sí, y cualquier estornudo te destroza la cartera, o al revés, o te la pone en la gloria, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos operar de una manera óptima en estas semanas con este punto de partida que nos leías a través de los resultados empresariales? Bueno, aquí nosotros tenemos un cierto conflicto, ¿no?, entre lo que vemos en el corto plazo en el mercado, que es que está fuerte, por la razón que sea. El mercado, lo mires por donde lo mires, ahora mismo hay una dinámica muy positiva, y por un lado pues pienso que eso puede continuar, y el problema es que no tenemos tanta confianza en que un poco más adelante, en el otoño, la cosa no se vaya a complicar, ¿no? Por un poco todo lo que acabamos de hablar de la macroeconomía, ¿no? Entonces ahí depende de lo que uno sea de arriesgado, lo que uno quiera jugar la carta, decir, bueno, yo quiero estar en esta subida de la bolsa hasta el último momento. Si uno tiene ese perfil un poco arriesgado y quiere jugar el momento de mercado, pues yo creo que me iría de vacaciones con una posición elevada, una exposición elevada a la bolsa, porque efectivamente a corto plazo estamos viendo, ¿no?, estos factores, un poco la mejora de la inflación, las expectativas de que la Fed dé ya un poco el alto en julio. Bueno, todo eso está apoyando a la bolsa, ¿no? Para un cliente que no quiera asumir tantos riesgos, ¿no?, y que bueno, pues no tenga tanto estómago, por así decir, como vemos esos riesgos, ¿no?, para el otoño, pues yo creo que en ese caso pues sí que sería razonable irse con una posición más cauta, ¿no? Quitarse un poquito de riesgo, quizás lo que más ha subido, ¿no?, en esta primera parte del año. A nivel español, por ejemplo, pues los valores de turismo, ¿no?, que han subido todos muchísimo en la primera parte del año, pues quizás tomar beneficio un poco en esa parte, a lo mejor bajar un poquito los bancos, que siempre es un sector muy volátil, y mantenerse pues en sectores un poquito más defensivos, como pueden ser las utilities, sería un poco el clásico ejemplo defensivo. Pero ¿no ves en las utilities, por ejemplo, eso es cuando hablamos de lo que pueda pasar el 23J, ¿no? Lo primero que se nos viene de la cabeza en el IBEX son las grandes utilities. Sí. ¿Cómo lo estáis valorando vosotros? Bueno, nosotros la verdad es que las vemos bien, ¿no? Es decir, lo que hemos visto en estos últimos meses es que entre los cambios regulatorios que ha habido y la caída de los precios de la electricidad, las compañías de renovables puras han sufrido, ¿no? Digamos, son mucho más sensibles al precio de la electricidad que lo que son las grandes utilities, y son también más sensibles a los tipos de interés, porque el modelo de negocio de las renovables puras está basado en un fuerte crecimiento futuro, y ese crecimiento se hace muy apalancado, es decir, con mucha invirtiendo deuda, sí, con mucha deuda. Entonces, entre la subida de los tipos de interés, que los precios de la electricidad han bajado, y estas compañías al final generan electricidad y la venden, ¿no?, al mercado, pues ahí las expectativas se han deteriorado un poco, mientras que
las grandes utilities integradas se manejan mucho mejor porque tienen la flexibilidad que le da tener muchas fuentes de generación, tienen el cliente final, de tal forma al estar integradas verticalmente, pues su negocio es más de márgenes y no dependen tanto del precio de la electricidad, pueden ganar dinero con electricidad cara, con electricidad barata. Son compañías que a nosotros nos gustan bastante, ¿no? Creo que en los próximos años, pues los grandes ganadores, ¿no? Pensamos nosotros de todo este proceso de transición energética, al final pues van a ser las grandes utilities, las grandes eléctricas. Seguimos. Nos comentabas que ves muy volátil, en general siempre lo ha sido, es verdad, el sector financiero, a pesar de que aún hay camino por recorrer con los tipos de interés. Sí. ¿Hay aquí siempre os pregunto cada vez que me sacáis al sector financiero, si dentro de este análisis general la banca mediana y la banca grande o muy grande tiene diferencias? Bueno, a nosotros nos gusta más la banca grande. La banca grande porque el sector financiero es un sector complicado. Complicado. Por un lado es un sector sencillo, ¿no? Pues da préstamos y capta dinero de los depositantes. Pero es un sector que trabaja en el fondo con unos márgenes relativamente pequeños y en las crisis pues pueden pasarlo mal, ¿no? Entonces un banco grande siempre va a tener una mejor capacidad de resistencia ante un escenario adverso, ¿no? Y la volatilidad, ya de por sí todos los bancos son, o el sector es volátil, pues los pequeños un poco todavía más, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor en una determinada fase muy positiva, pues los pequeños pueden tener unas rentabilidades mayores, ¿no? Pero nosotros en general recomendamos los grandes, ¿no? Entonces, bueno, antes te decía ser cautos con los bancos en el verano. Me estoy refiriendo con eso un poco a los clientes conservadores. Nosotros el sector bancario la verdad es que lo vemos bien. En España en particular creemos que ha habido un cambio general, hay un cambio estructural con los tipos de interés. Entonces hemos pasado de una década desastrosa en la que los bancos no tenían margen prácticamente, ¿no? para generar beneficios a un periodo que creemos que se va a prolongar bastante, en el que van a tener niveles de rentabilidad elevados, ¿no? ROEs por encima del 10, 12%. Y sin embargo las valoraciones se mantienen muy bajas, ¿no? Si vemos el PER, el precio y valor contable, los ratios habituales siguen estando muy bajas porque el mercado está un poco temeroso a la recesión, porque hemos pasado una crisis bancaria en Estados Unidos que ha asustado mucho. Entonces en conjunto creemos que los bancos están muy baratos y creemos que en el escenario que vemos más probable por delante, es decir, que aunque haya cierta desaceleración en el crecimiento, no vamos a ir a una crisis, ¿no? Severa, y que ahí los bancos se van a defender muy bien, tienen muy buena rentabilidad por dividendo, es decir, que es un sector que en general nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que es muy volátil y bueno, pues de vez en cuando, si uno quiere quitarse riesgo, pues una forma es salir de los sectores un poco, digamos, de más beta, ¿no? De más volatilidad. Hemos hablado del turístico, que lo veis ya por arriba, bueno, sé que está un poco engreído, ¿no? Si se me permite la expresión. un poquito. Ahí también me gusta también preguntaros por unas divisiones aerolíneas hoteleras, por ejemplo. Sí. Cuando decías es momento de pasar por caja, no sé si lo hablabas así en general, en tabla rasa, o hay algún subsector, alguna actividad que veas más susceptible de venta que no otras. Bueno, yo creo que donde hay más riesgo es en la parte más cíclica, que sería, por ejemplo, líneas aéreas y hoteles, ¿no? Son negocios también con mucha deuda y muy sensibles al ciclo. Más defensivos pues son valores tipo AENA. Las compañías de infraestructuras no tienen ese componente cíclico tan importante, tienen una evolución mucho más estable de los ingresos, o Amadeus, que es una compañía semitecnológica pero ligada al turismo al final, es decir que puestos a mantener posiciones, pues nos quedaríamos antes con compañías tipo AENA y Amadeus, y a lo mejor saldríamos más de un IAG o de un Meliá, que bueno, han tenido su recuperación, pero que si las cosas se torcieran un poquito, pues sufrirían más, ¿no? Decíamos, hemos pasado por turismo, finanzas, financiero, utilities. Nos quedaría, por ejemplo, otro gran grupo que este año me lo estáis mencionando poco, que es el de la construcción. Sí. ¿Qué diagnóstico hacéis de esta actividad? La construcción, ya las compañías constructoras no son solo constructoras, en general son más compañías de servicios, de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras quiere decir que las construyen, pero luego también las gestionan, ¿no? Entonces, compañías como ACS y Ferrovial, ya la mayor parte de su beneficio pues procede de las autopistas, de los aeropuertos, ¿no? Es decir, de la gestión de esas infraestructuras. A mí es un sector que me gusta, ACS, Ferrovial,
podríamos meter también aquí a Celnex como compañía de infraestructuras, pero bueno, quizás por centrarnos un poco más, ¿no?, en las que son constructoras también, ACS Ferrovial, SACIR, que es un poco más pequeña. Yo creo que son todas ellas compañías interesantes, ¿no?, en este momento. Son compañías que sufrieron con la pandemia porque también dependen un poquito del tráfico, de la movilidad, y les ha costado más recuperar, pero yo creo que están en una buena situación de deuda, y que en general, bueno, pues al menos a largo plazo, porque estas compañías hay que analizarlas un poquito más en largo plazo, yo creo que tienen capacidad de dar un crecimiento sostenido, un crecimiento estable. Son compañías relativamente recurrentes y previsibles, y yo creo que es un sector en el que hay que estar, ¿no? Aparte, pues también tiene una buena rentabilidad por dividendo, y en la bolsa española sería como un tercer gran sector, ¿no?, después de bancos y utilities, sí, aproximadamente. Por eso te lo preguntaba. Sí. Hoy se cumple un mes exactamente desde que Ferrovial empezó a cotizar con la sede fuera de España. No le ha ido demasiado bien, pero también es verdad que tampoco es dramático y hay opciones, sí, de crecimiento. ¿Qué diagnóstico lanzáis del valor dentro de este contexto, ¿no?, que nos acabas de relatar? Yo creo que a Ferrovial, por un lado, para que acabar de mejorar, el punto un poquito negro que todavía, débil que mantiene es Heathrow, que no ha acabado de recuperar los niveles sí está recuperando actividad, pero a niveles de beneficio no, entonces todavía no está cobrando dividendos desde la pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo más importante de todo este cambio que planteó Ferrovial por cotizar fuera es pues enfocar su crecimiento en Estados Unidos, al final, o Estados Unidos y Canadá, ¿no? Al final Ferrovial se va a especializar en eso, en ser una compañía que tiene un expertise que pocas compañías en Estados Unidos tienen. No existe un modelo como Ferrovial allí, y que ellos van a ser capaces de crecer allí, donde las expectativas a largo plazo son buenas, ¿no? Eso es algo un poco más de largo plazo, ¿no? Y saber cuándo el mercado va a confiar en eso y le va a dar un poco una mayor prima de valoración a Ferrovial, bueno, pues es más difícil de saber, ¿no? Pero sí que es una compañía que nos parece que tiene un modelo de negocio muy claro, y que a medio y largo plazo pues le va a resultar exitoso. Nicolás, gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Pues encantado, gracias por invitarme. Nicolás López es director de análisis de renta variable en Singular Bank. Inversores, como sabéis, este es un podcast original de Finanzas.com, producido por Pepe Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. La próxima semana empieza la programación de verano, y eso entre otras cosas porque, como sois fieles oyentes, ya sabéis que todos los veranos pues Alejandro y yo nos turnamos para la edición matinal de los hechos relevantes. Las entrevistas al cierre de los mercados vuelven de manera regular en septiembre, pero también sabéis que estamos aquí preparados para reaccionar si la actualidad lo requiere. Así que nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo de una manera más pausada, más a los ritmos veraniegos, más a los ritmos de los 40 grados, pero por si acaso, hoy muy buenas vacaciones, descansad todo lo que podáis y espero seguiros pronto. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.